Buen día con todos. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Chévere. Buenos días. Vamos a empezar con la lista. Está Eric Almeida. Sí, profe, presente, buenos días. Buen día. Nicolai Aulestia. Melanie Borges. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Gregory Borja. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Javier Cabascango. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Manuel Cando. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Diego Cárdenas. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Y Andrea Chico. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Gonzalo Echeverría. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Luis Felipe Enríquez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Diego Enríquez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. David Espinosa. Carla Flores. Presente, buenos días. Buen día. Victoria González. Anthony Guerrero. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Nicolás Herrera. Buenos días, ingeniero. Buen día. Francisco Herrera. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Y Salomón Jaya. Presente, Inge, buenos días. Buen día. David Lugmania. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Yaciel Narváez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Wilson Obando. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Leandro Ordóñez. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Jennifer Pillajo. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Camila Remache. Presente, Inge, buenos días. Buen día. John Salazar. Presente, profe, buenos días. Buen día. Sandra Viera. Presente. Luis Profe, ese salta Villamarín. ¿Perdón? ese salta de mí de toro. Sí, Doménica Toro. Perdón. Luis Villamarín. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día, perfecto. Y de aquí del curso tengo, sí, dos personas, González y Aulestia, que ya tienen las faltas justas. Por favor, diránles por si acaso. Inge, buenos días. Ajá. Aulestia, justo. Ya. Entonces, bueno, ahí tienes una menos. Pero tendrás cuidado con las faltas. Sí, Inge. Entonces, por si acaso. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo de materia. Tenemos que avanzar un poco rápido. Entonces, recuerden, estábamos hablando de lo que es canales con secciones y rugosidades compuestas. Vimos lo que es las ecuaciones para rugosidades compuestas, de donde simplemente para recordarles dijimos que la ecuación de Horton y Einstein es la con la base teórica más fuerte, aunque no es la más utilizada, sino la de Pavlovsky y Murhofer es la más utilizada, en donde tiene bastantes similitudes con la de Horton y Einstein, aunque ciertas variaciones como son los exponentes que se utilizan. Hay la ecuación de Lotter, dijimos que es un poco más compleja, tome en cuenta ya el radio hidráulico, ¿sí? Pero es bastante menos utilizada. Todas se basan en la ecuación de Manning y eso es importante porque la ecuación de Manning nos da la base principal para todas las investigaciones teóricas que hacemos. Entonces recuerden, decíamos que cuando hablamos de la sección compuesta, hablamos de que el área está compuesta por varias figuras y entre estas nosotros tendríamos
la opción de un río, la opción de una canalización, etcétera. Entonces ya vimos varias imágenes, son casos reales que se presentan en la vida diaria y dijimos que la base de cálculo que tomamos para canales con secciones compuestas es que el caudal total va a ser igual a la sumatoria de todos los caudales parciales. Y si recuerdan, dijimos que hay que tratar de dividir a la sección compuesta en áreas de secciones típicas tipo rombo, trapecios, rectángulos, cuadrados, triángulos, círculos, pero que no sean demasiado pequeños, porque cuando tomamos secciones muy pequeñitas, se empieza a generar un error acumulado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo mismo, terminamos diciendo que el perímetro tiene que ser considerado de una forma bastante coherente. Muchos autores recomiendan utilizar como parte del perímetro mojado esta sección que está en contacto con las dos subsecciones, pero solo en uno de los lados. Y normalmente la recomendación es que sea en el lado con sección transversal más grande. Otros dicen que no se la use, ahí sí ya depende de nuestro criterio. Yo les diría, podemos quedarnos utilizándola en uno de los lados. Entonces, cada sección va a tener una ecuación de velocidad en función de la ecuación de Manning, una ecuación de caudal, ¿sí? Y después, simplemente, el caudal total va a ser la sumatoria de todos los caudales parciales, y por ende podemos sumar todas las ecuaciones de caudal, en donde el área la podemos determinar, el coeficiente de Manning va a depender de los materiales que tengamos en el río, canalización, etcétera. El radio hidráulico va a depender del área y del perímetro mojado, considerando si tomamos en cuenta o no esa parte del perímetro que no es física, pero está entre las dos subsecciones, y la pendiente que normalmente tiene que ser un dato. Entonces sumamos todas las ecuaciones de caudal y con eso nos queda una ecuación más o menos así, en donde el caudal va a ser todas las velocidades por área o la sumatoria de los caudales parciales, donde tengo la ecuación de caudal para cada subsección geométrica hasta la subsección número n. La velocidad obviamente va a ser el caudal total sobre la sumatoria de las áreas, y esta sería la velocidad promedio con la que va a trabajar nuestro canal. Entonces, si está claro cómo se trabajaría en secciones compuestas, el cálculo es bastante simple. Entonces, ¿qué me dice? ¿Está claro o no está claro? John Sí, Salazar, Sí, ¿sí? sí, Entonces tenemos dos criterios diferentes, uno para rugosidades compuestas y otro para secciones compuestas. ¿Qué suele suceder? Este es un concepto típico en ciudades que tienen variables en lo que es el caudal del río, en donde puede crecer en grandes cantidades. Se maneja un canal de estiaje, que es un canal pequeño, como hemos visto en las imágenes. Se genera un lecho menor, que es un lecho inundable, de tal manera que cuando hay crecidas, todo este lecho forma un canal de sección compuesta. Y hay un lecho mayor que no debería inundarse, pero en algunos casos se lo deja para una zona de protección. Entonces el problema es que la gente a veces empieza a colocar sus viviendas en estos lechos. Entonces, claro, como este lecho tiene un periodo de retorno para inundarse muy, muy alto, la gente empieza a sentirse segura. Entonces, cuando se empieza a sentir segura, empieza a generar invasiones, a construir, a generar agricultura, inclusive aquí, y de repente se produce la inundación y se va llevando todas estas casas. Entonces hay que tener mucho cuidado, es uno de los problemas más importantes en el manejo de este tipo de soluciones. Aquí, un video.
Este video es de otro tema. No lo vamos a ver. Entonces, en esencia, aquí tenemos un esquema de una sección compuesta y vamos a hacer un ejemplo acerca de esta sección compuesta. Entonces, tenemos una figura de una sección aproximada para una sección de canal con diques construidos en los lados. Canales de tierra nos da un coeficiente de Manning de 0.040, la pendiente es de 0.15 por mil y nos dice que queremos ver el caudal para tirantes de 3 pies. Entonces, tengo otro más. Este ejercicio solo nos está hablando del tirante de la parte central. Mejor vamos a hacer este ejercicio de acá, este es más interesante. Tenemos una sección compuesta donde tenemos un caudal de 320 metros cúbicos por segundo, el ancho de la base es de 40 metros, la pendiente es de 0.35 por mil, tengo dos coeficientes de Manning, el uno de 0.025 y el otro de 0.035. Entonces vamos a dividirles diciendo que aquí, acá tengo el coeficiente de Manning 1, acá también tengo el coeficiente de Manning 1, aquí tengo el coeficiente de Manning 2, aquí tengo el coeficiente de Manning 1, ¿sí? Entonces, para llevar este caudal, queremos saber cuál es el valor de X de aquí. Igual, me parece que en la siguiente tengo la pendiente del lado. Sí, la pendiente del lado es de 1 al 3. Tenemos una altura del agua la de acá abajo es de 1 al 2. La altura del agua de 1. Al 2. Entonces tengo una altura del agua en los canales laterales de 1 metro y en el canal central de 2.2 metros. Queremos saber cuál es el valor de X para poder llevar los 320 metros cúbicos por segundo. Les dejo copiar. Entonces en este ejercicio me va a ayudar Melody Works. Yay. ¿Ya está copiado todo? Sí, ya le estoy acabando de copiar el graph. Ya.
Listo, entonces, Melanie. ¿Cómo empezamos o por dónde empezamos? Ya hice. Primero, eh, Veremos. deberíamos calcular las áreas, o sea, poner en la fórmula del área del 2 para de ahí ir despejando después de X. ¿Y cómo vas a despejar X en función de qué? Eh, X, podríamos despejarle en función del. Aquí vamos a hacer un cambio para no complicarles mucho. Vamos a dejar solo estas dos en función de... Esto va a ser N2 y esto también va a ser una para facilitarles a ustedes. No se vuelva tan largo el ejercicio. Hagamos ese cambio. Entonces, Melanie, ¿qué hay que hacer? o sea, le podríamos despejar, o sea, sacamos el área y de ahí con la fórmula del caudal que nos dio, podríamos reemplazar los datos que ya tenemos y después, y de ahí se despejaría la X que necesitamos. Pero en función del caudal, ¿cómo? Con la fórmula de No es con la caudal, sumatoria de caudales, sí. ¿Qué haríamos con la sumatoria de caudales? Porque primero vamos a partir que tenemos que hacer una división de áreas. La recomendación sería trabajar con este trapecio como área 2, este de aquí como área 1 y este de acá como área 3. Entonces, la sumatoria sería caudal 1 más caudal 2 más caudal 3, igual al caudal total, que es el que nos está dando de 320, ¿no es cierto? ¿Y cómo utilizamos este caudal total? ¿Qué me dice? Como resultado no, ya está, ya está. ¿Con esto qué hacemos? ¿Qué datos tienes? ¿Cómo le relacionamos con la X? Eh, Cambiamos el valor de cada caudal en función de la fórmula del caudal en base a la ecuación de Manning, donde es área por el radio hidráulico elevado a los 2/3 por el área por la pendiente a la 1/2. En este caso, el área del central creo que se calcularía en función a la base del trapecio más el rectángulo que está arriba. Pero en la otra, creo que se sumaría el área del rectángulo más el área del triángulo que se forma en una esquina de cada lado. Esto en esencia es un trapecio. Ujú. Entonces, para simplificar cálculos, tenemos que darnos cuenta de que conozco todas las características de la sección central. Entonces, yo ya puedo determinar el caudal de la sección central. Entonces, el caudal en una sería igual al área. ¿Cuál sería el área en una? Por acá. Melanie, tú me estabas ayudando. el área en uno sería el área de un trapecio y el área de un trapecio es de la base mayor, que sería en este caso la base mayor más la base menor, que es X, sobre 2 por la altura, que es 1, que es el de prima. Estamos hablando de la subsección número 1. Ahí no hay ninguna X. Los 80. ¿Perdón?
El Es del central sería la fórmula que nos dijo de que era B, la base, más, Hace la- 40 más más 2, que es el Z, que sería en este caso de ahí abajo, la pendiente, ¿ya? por la altura, que es 2,2, y todo eso en paréntesis por 2,2. Todo esto. Sí, esa es la fórmula del área en las tablas. Y Y sale estoy multiplicando esto más 2 veces esta altura, que sería este ancho de acá. Entonces aquí me falta considerar todo esto de acá, que es base menor más base mayor por altura sobre 2. sería 40 más 44.4 por la altura que es el 2.2. ¿Por qué 44.4? Porque, o sea, nosotros ya sacamos que lo de arriba vale 2 en los dos lados y la parte que nos falta es igual a la base menor. No, porque si yo tengo esto, tengo 40 aquí, tengo 2.2 aquí, y nos dice que crece 2 en ancho por cada uno de alto. Entonces 2 por 2.2 tengo 4.4. Pero el trapecio de acá tiene 2 lados. ¿Sí está claro? sí, Entonces 40 más 48.8 por 2.2 sobre 2. ¿Sí me siguen? Y esto más el área del rectángulo, que sería 48.8 por 1 metro. 1 metro sale de aquí, ¿no? Es decir, ¿cuánto me da el área 1? 146,48. Pues sí, tengo el área 1, 146.48, sobre Manning, que me está diciendo que para el caso 1 tenemos, por un lado, una pared con un coeficiente de Manning y por otro lado, 2 paredes con otro coeficiente de Manning. Entonces ahí deberíamos utilizar nuestro coeficiente de Manning equivalente. ¿No es cierto? ¿Sí me siguen todos? Ahí es el 0,035. Aquí tengo 0.025 y 0.035. ¿Cómo saco el coeficiente equivalente de Manning? Melanie. Melanie. Sí, ¿Qué hacemos? deberíamos sumar las dos n's del coeficiente de Manning. Sumamos para... Ingenuo se utiliza esa que dice de Horton y Einstein. Podemos usar la de Horton y Einstein o la de Mulhofer y Pavlovsky. ¿Cuál prefieren usar? La de ¿Mm? Horton y Einstein sería, digo yo, por lo que nos dijo que era la más usada. Bueno, dijimos que... La de Pavlovsky y Mulhofer es la más usada y la de Horton y Einstein es la que nace de la teoría. Entonces, ¿cuál de las dos utilizamos? ¿Qué me dice? Podremos usar la de Pavlovsky. Me dice la de Pavlovsky, entonces tendríamos sumatoria de perímetro por n al cuadrado
sobre el perímetro y todo a la 1/2. Veamos que el n equivalente va a ser igual a la sumatoria del perímetro por n cuadrado, 1/2 sobre el perímetro total a la 1/2, ¿no es cierto? Entonces, para este caso, ¿cuáles serían los perímetros parciales y las n parciales, Melanie? ¿Mm? Serían los perímetros de la, o sea, los perímetros parciales serían los perímetros del triángulo que forma el trapecio. ¿Cuál sería ese perímetro? De 4.4 más ¿La qué? Perdón, no te oí. los perímetros parciales sería 4.4 más 2 y ¿De dónde sale el 4.4? ¿Mm? de la base del triángulo. No, ¿Verdad? Pasa esta es geometría básica. No podemos Es la perder tanto tiempo ahí. sería 4.91, que es el resultado de La hipotenusa. la La hipotenusa. hipotenusa, ¿no es cierto? Que sería la raíz cuadrada de 4.4 al cuadrado más 2.2 al cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Multiplicado por el coeficiente de Manning de ahí, que es el N1, 0.025, más tendríamos la parte 2, el ancho de 40, El por coeficiente 0. es al cuadrado, dije. Sí, perdón, que es al cuadrado. 0.035 al cuadrado, más el otro lado, que sería la misma raíz, multiplicada por 0.035 al cuadrado. Todo esto elevado a la 1/2 y sobre el perímetro total, que sería la sumatoria. ¿Cuánto me dijiste que daba? 491. 492. Más 40 más 4.92, todo elevado a la 1/2. ¿Y aquí cuánto me sale el perímetro, el coeficiente de manera equivalente? .034 tengo. 0.034, obviamente está entre las dos, ¿no es cierto? La de 25 tiene un peso más pequeño, la de 35, por eso la 35 tiene un área mucho más grande, un perímetro, perdón, mucho más grande. Entonces, por eso se acerca más al 35. Entonces, tengo ya el coeficiente de Manning, sería 0.034. ¿Sí entienden cómo se conjuga entonces lo que es el coeficiente equivalente con la sección compuesta, ¿no es cierto? ¿Sí está claro para todos? Multiplicado por el radio hidráulico, que sería 146.48. ¿Y cuál sería el perímetro, Melanie?
Melanie. Sí, el perímetro mojado sería... Inge, una eh, pregunta. Ujú. ¿Ahí se coge solo un lado o o cómo le vamos a ocupar? ¿Cómo solo un lado de qué? O sea, porque me parece que había mencionado que, por ejemplo, en los lados que están libres, Ujú. o sea, en algunos casos se lo ocupaba y en otros no. Exacto, Entonces, se le puede ocupar este perímetro de aquí y este perímetro de acá, o se lo puede obviar, eso ya depende de nosotros. Normalmente, ¿qué sucede? ¿Por qué se lo toma aquí? Porque tienes un área muy grande y el perímetro va a ser muy pequeño. Entonces el caudal tiende a ser más grande si no consideramos este perímetro. Inge, entonces, por ejemplo, o sea, lo que decía que a veces se toma solo un lado. Entonces, por ejemplo, solo tomaríamos, no sé, el lado de la izquierda. Y ahí también No, se lo no, usaría para... solo, no, no. Este perímetro se le ¿Ya? toma a este lado o a este lado. Ah, ok, ok. Este a este lado o a este lado. Normalmente la recomendación es que sean el más grande. Ok, ah, ya, Si gracias, Inge. quieren, para que no se vuelva una confusión, podríamos decir que solo utilicemos el perímetro físico, ¿sí? Pero después van a ver que sí genera una variación importante sobre lo que es el caudal. Entonces no lo consideremos. Entonces, Melanie, ¿cuál sería el perímetro? el perímetro sería de 49.84. 49,84, que es el mismo perímetro que tomamos en la ecuación de acá abajo. Esto a la 2/3 por la pendiente, que es 0.3035 elevado a la 1/2. ¿Cuánto me da el caudal? Da un caudal de 180.92. 180,92 metros cúbicos por segundo. Perfecto. ¿Y qué hago con esto? Con ese caudal le pongo en la ecuación del caudal total. Pongo en la ecuación del caudal total, que sería 320, es igual a 180,92 más caudal 2 más caudal 3. ¿Y qué pasa con caudal 2 y caudal 3? Es el mismo. Son iguales, ¿no es cierto? Entonces de aquí yo puedo sacar que el caudal 2 va a ser igual a 320 menos 180,92 sobre 2. ¿Cuánto me da el caudal 2? Inge, disculpe, a mí no me salió ese caudal en el 1, me salió Mi tampoco. 165. ¿Cuánto? 165.4. Sí, a mí también. Confirmo. ¿Sí? Sí, 165. 165,4. A mí me salió punto 37, Inge, pero no sé. Sí, pero como es un valor tan grande, no creo que se convierta en un problema. Corrijámoslo ahí. 165,4. 165,4. ¿Cuánto nos da el caudal 2? Es de 77.3. 60 y 77.3 metros cúbicos sobre segundo. 7,3 metros cúbicos por segundo y es igual al caudal 3. Por eso les cambié el coeficiente de Manning, porque si no la ecuación sí va a ser mucho más grande. Entonces, tengo el caudal 2, ¿cómo determino la X? Vamos a ver.
Ya que tenemos el caudal, le dejamos en función el área en función de X y lo mismo para el radio hidráulico. Perfecto, entonces el área en 2 sería igual a ¿qué? Eh, Se le puede decir como le había mencionado, que es el área del triángulo más el área del triángulo. O se puede hacer de un Un trapecio de una como quiera. Entonces, ¿cómo saldría el área? ¿Qué me dice? ¿Qué sería igual el área, Melanie? Tú me estás ayudando. No, no, sí se puede hacer por la del trapecio. Entonces sería Mm, X X más 3 eso. sobre 2. Todo eso sobre 2. Por la altura que debería ser una, ¿no? Listo, entonces tengo mi área. ¿Qué más hago? ¿Cuál sería el siguiente paso? El perímetro para tener de una vez el radio hidráulico. Perímetro. ¿Qué sería igual? Sería ahí la hipotenusa, que sería raíz de 10 Raíz de 10, que es 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, y más X. más X, ¿no es cierto? Perfecto, entonces yo tengo área, tengo perímetro, y el coeficiente de Manning lo dejamos como era el coeficiente de Manning 1. Entonces podemos utilizar nuestra ecuación de caudal. El caudal en 2 era igual a ¿qué? ¿A cuánto? 77.9 creo que era. 77.3. 3 es igual. Tendría mi área que es X, sería 2X más 3 sobre 2 sobre el coeficiente de Manning de 0.025 por el radio hidráulico que sería 2X más 3 sobre 2 y sobre la raíz de 10 más X, todo esto elevado a la 2 tercios, por la gradiente 0.00035 elevado a la 1 medio. De aquí puedo obtener mi valor de X que me da cuenta. ¿Cuánto nos da?
Listo, ya tenemos el resultado. ¿No? Ahí me dio 102.89. A mí me dio 102.80. 103,43, Inge. Están más o menos similares los dos, las respuestas. Alrededor de 100 metros. Entonces, eso sería necesario para que cada lado lleve un caudal de 77.3 metros cúbicos. Entonces, estamos claros con cómo funcionan las rugosidades compuestas y las secciones compuestas. ¿Qué me dicen? ¿Hay alguien alguna duda tiene? Inge, no sé si podría por favor explicar lo que, o sea, por qué le hicimos de la anterior n sumatoria, o sea, de No, parciales. no hicimos sumatoria de parciales, hicimos un n equivalente, porque dijimos que este de aquí era n1 y estos dos de acá era n2. O sea, por decir, aquí tengo yo, Ahí ya. supongamos, hormigón y aquí tengo piedra. Entonces yo necesito hacer un coeficiente equivalente porque tengo dos materiales, o sea, tengo una rugosidad compuesta. Ya, Inge, gracias. ¿Y solo se le ponía como que, o sea, los dos materiales netamente o se le tomaba en cuenta con relación a la distancia también que ocupa? Usamos la ecuación, para este caso usamos la ecuación de Horton y Einstein, en donde tienes la sumatoria de perímetros multiplicados por el coeficiente Ah, ya. parcial sobre el perímetro total del 1/2. Claro que es el coeficiente n elevado al cuadrado y todo elevado al 1/2. Ujú. Ya, listo, gracias, Inge. ¿Ya alguna otra duda? Pues de esta forma este ejercicio es bastante bueno para poder acoplar los dos conceptos que acabamos de ver. Ahora vamos a adelantar solo un poquito este tema porque si necesitamos apurar un poco la materia. Vamos a verlo rápidamente, pero las rápidas. Las rápidas son simplemente canales en donde debido a la morfología de la topografía, nosotros conducimos agua desde una elevación mayor a una menor. ¿Sí? Entonces tenemos en esencia un canal con una pendiente muy grande. Entonces como tiene una pendiente muy grande se genera algo así. ¿Qué pasa? Llego con una altura de agua, una altura normal importante. De repente llego a la alta pendiente, se baja la altura del agua, llego otra vez a una baja pendiente y se produce una elevación. ¿Qué ocurre en esta zona? ¿Recuerdan? El resalto hidráulico. Se produce un resalto hidráulico porque tengo un flujo supercrítico que se convierte normalmente en subcrítico. Entonces, es una de las características que suele pasar después de una rápida. Entonces, tengo una transición de entrada. ¿Por qué? Porque aquí se me empieza a generar un cuello de botella porque llega el agua y de repente baja el diámetro dramático, baja la altura, perdón, dramáticamente. Entonces yo tengo que hacer una transición para no quedarme con una altura del agua muy bajita. Tengo el tramo inclinado, que es la A rápida. Tengo un disipador de energía, que en esencia es el resalto hidráulico que se forma para controlar las altas velocidades que manejo. Y la transición de salida, donde normalmente le doy un poco más de sección transversal a nuestra rápida. Entonces, las rápidas típicamente suelen usarse con canales trapeciales o rectangulares y normalmente se busca revestirlas de un material que resista todas las velocidades que se van a generar. Normalmente tiende a ser de hormigón. Entonces, en esencia, ese es el funcionamiento de una rápida. Aquí tenemos una planta y un corte. Llega el agua, se genera la pendiente fuerte, nuestro disipador de energía, que es donde se genera el resalto hidráulico, y después continúa ya la sección. Aquí, esto lo van a ver más a detalle en hidráulica, ingeniería hidráulica, porque esto es un resalto controlado donde nosotros buscamos que se genere esta igualdad de nivel en la parte superior para que el resalto hidráulico funcione perfectamente. Pero eso, como les digo, es materia futura. Entonces, si ven, aquí se genera la transición de entrada para que no quede una altura demasiado bajita del agua. Aquí se genera la transición de salida y el disipador de energía. Entonces, en esencia, una rápida viene a ser la mezcla de estructuras que les menciono con la finalidad de poder generar
un control de esta alta velocidad y de la turbulencia que se genera al momento de que termine la rápida y se produzca un resalto hidráulico. Entonces, la transición de entrada es la unión que se genera para un estrechamiento progresivo antes del canal, de manera, como les digo, que tengamos un espacio para que el nivel del agua no decrezca muy dramáticamente, porque si baja mucho en un canal, el canal es muy grande para la altura del agua, nosotros vamos a tener demasiada fricción. Entonces eso buscamos evitar con las transiciones, o sea, disminuyendo la sección transversal. Se puede proveer también un control para medir lo que es el caudal, también para evaluar la situación de la rápida. Entonces, inclusive en algunos casos se puede colocar un vertedero en la entrada para poder tener un mayor control sobre la rápida. Y también la transición evita remolinos y ondas en la parte de la rápida. Entonces, nos ayuda a que no se genere una turbulencia antes del resalto hidráulico, porque si empieza a generar una turbulencia podría empezar a generar erosión en el material. La sección de control se genera en la parte de la rápida, donde nosotros tenemos el cambio de flujo subcrítico a supercrítico. Justo aquí voy a tener un punto de flujo crítico. Entonces, esta es una sección de control porque aquí yo fácilmente puedo medir la altura del agua, que sería la altura crítica, y con eso controlar lo que está pasando en mi sistema. Pues por eso se le conoce como sección de control. Y después ya tenemos el tramo propiamente dicho de la rápida, en donde nosotros tenemos un canal simple, una sección pequeña, la cual se va a calcular en función de la ecuación de Manning. Puede tener también varias pendientes, si es que nosotros queremos generar una configuración un poco menos fuerte. Y la trayectoria, que es la que se va a generar, y la curva que se genera con el nivel superior del flujo. Entonces, va a depender de cómo nosotros demos el talud. En muchos casos este talud puede tener 1.5 a 1 como recomendado para evitar que se produzcan salpicaduras, porque también es importante controlar. Entonces, como parte inicial de lo que es la rápida, vamos a quedar ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no hay dudas, entonces vamos a quedar ahí por hoy. El día lunes continuamos con lo que es las rápidas y a continuación seguimos con el resto de materia. Entonces, un buen fin de semana a todos. Nos veríamos el día lunes. Ajá. ¿El sábado hasta qué hora podemos subir al trabajo? Pasado el mediodía me parece que les puse ahí. Ya les cambié las fechas. Ya, gracias, profe. Un buen día a todos. Gracias, Inge. Profe. Buen día. ¿Sí? Gracias, Inge, buen día. Inge, ¿Sí? esto justo del trabajo, ya le iba a pedir si es que sí, porfa, si es que nos puede dejar por lo menos el sábado hasta la tarde, noche, porque la verdad hemos estado en semana de exámenes y hemos pasado a full. Para que tenemos que hacer unas horitas más, por favor. Ya voy a ver. Ya, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Buen fin de semana.